Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar el Evangelio de Mateo, capítulo 16. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13. Padre, yo te ruego que nos hables hoy, que sea quitado toda carga, todo argumento religioso, todo lo que no nos edifica, Señor, que sea purificado en el nombre de Jesús. Yo te ruego que me pastorees hoy y yo pueda entender la palabra, Señor. ¿Ya? ¿Está todo en calma? Listo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Que soy yo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Toda esta historia para llegar a una conclusión. A ti te daré las llaves de el reino de los cielos. Di conmigo las llaves. ¿Cuántas llaves son? En los muñecos, cuando muestran a Pedro en las caricaturas, lo muestran con un manojo de llaves. Y supuestamente con esas llaves abre la puerta del cielo, ¿no es cierto? Voy a volver a repetir, parafrasear lo que el Señor le dijo a Pedro. Por cuanto tú dices que yo soy el Cristo, ¿cuántos de ustedes dicen que Jesús es el Cristo, el ungido? Muy bien. Sobre esa confesión que tú y yo tenemos, esa convicción, dice: por cuanto tú dices, Pedro, que yo soy el Cristo, te fue revelado así, yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Por cuanto tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios a ti te entrega las llaves del reino de los cielos. A cada uno de nosotros que hemos creído, como Pedro. Y las llaves del reino es
todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desates será desatado. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerá contra quién, contra la iglesia, o sea, contra ti, porque la iglesia son estos muros. No es que el diablo esté allá afuera bregándose a entrar. No, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra, todo lo que tú digas con tus palabras, todo lo que tú ores, todo lo que tú hagas en lo natural, será hecho en lo espiritual. Atar y desatar. Di conmigo, atar y desatar. El Señor tomaba a las personas y decía: yo reprendo o echo fuera tal espíritu, tal enfermedad. ¿Y qué pasaba? Inmediatamente se hacía. Todo lo que tú digas, orando, todo lo que tú declares, será hecho en el cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos han enseñado cosas que no están en la Biblia. Nos han enseñado que orar es arrodillarse y empezar a decir un poco de cosas sin sentido. Y con todo el respeto, porque yo sé que no lo hacen de mala fe, pero a mí me enseñaron que orar en mi época era: Padre, yo estoy aquí, Padre, yo estoy aquí, Padre, yo... ¿Qué es eso, man? Pues yo sé que yo estoy acá. No, pero es que, yo simplemente quiero que entiendas algo. Tú cuando entras a orar, tú empiezas a declarar con tu boca lo que es conforme a su voluntad, o sea, a la Biblia. Por eso les decía el viernes que yo no puedo entrar a orar y decirle: Señor, dame el número de la lotería, porque eso no es conforme a su voluntad. Tú y yo debemos orar conforme a su voluntad. Cuando nosotros miramos acá el capítulo 11 de Marcos, y el verso 12, vemos al Señor enseñándole a sus discípulos lo que acabamos de leer, pero ya en terreno. Capítulo 11 de Marcos, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, di conmigo, Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. ¿Y es que acaso el Señor no sabía que esa higuera no tenía frutos? Claro que Él lo sabía. Era una enseñanza que quería darles a ellos. Lo siguieron, no era ni siquiera tiempo de higos, todavía no era cosecha. Y entonces, escúchame, Él le dijo a la higuera: nunca nadie jamás coma fruto de ti. Y lo oyeron, lo dijo duro para que lo oyeran ¿quiénes? Sus discípulos. Luego miramos el verso 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea que al otro día, cuando van a mirar, pasan por el mismo lugar y ven la higuera, estaba seca desde la raíz, como el Señor lo dijo: nunca nadie coma fruto. ¿Qué la secó? La palabra. Escúchame, cuando alguien tiene un cáncer, tú dices al cáncer: te secas en el nombre de Jesús, y se seca. Tú le dices a lo malo: te vas, a los demonios fuera, en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Se tienen que ir. Y ellos quedaron asombrados. En otro pasaje dice: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Él les dijo: tengan fe en Dios. ¿Fe en quién? Vamos a mirarlo ahí más adelante. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere, ¿cómo es? Con la boca. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, una cosa, ojo acá, no se me distraigan, muchachos. Una cosa es anhelar y otra cosa es pedir. A veces nosotros nos sentamos a soñar: ay, cómo fuera que pasara esto, que me casara, que me llegara plata, que me llegara un negocio. Y Dios sabe que tú sueñas, y Él entiende tus sueños, y Él conoce tus palabras antes de que tú las digas. Pero si tú no pides, no recibes. Entonces no es lo mismo desear que pedir. El Señor dice: si tú dijeres a este monte: échate en el mar. Y el Señor no nos está diciendo que nos pongamos a trasladar montes. No, está diciendo: si tú le dices a tu imposible, a lo que tú no puedes hacer, a lo que te quedó grande, tú le dices, teniendo fe en Dios, lo que digas te será hecho. ¿Dónde se hace eso? En la oración. A veces nos toca sacudirnos, muchachos. Bueno, si el Señor quiere que yo esté enfermo, que sea su voluntad. Esa no es su voluntad. Su voluntad es que por sus llagas fuimos sanados. Esa sí es su voluntad. Dios no se conmueve con que tú llenes baldes de lágrimas quejándote.
Él a eso no lo conmueve. ¿Sabe qué sí lo conmueve? La fe. Nosotros a veces pensamos que si yo pongo cara de vela derretida orando, y si yo le digo, Señor, tú sabes mi situación, y usted cree que con eso va a llamar la atención de Dios. Pero si tú entras a orar y dices, esta es mi situación, Señor, pero en el nombre de Jesús yo declaro mi sanidad, que mis finanzas van a cambiar, yo voy a obedecer, yo voy a hacer esto porque tú lo prometiste, porque tú llevaste una corona de espinas en la cabeza que significa el fin de la ruina. Eso es diferente. Pero si Dios quiere que yo viva con pan y agua, pues ¿ustedes creen que eso son oraciones de fe? Verso 24. Por tanto os digo, dice el Señor, que todo lo que pidieres orando, ¿cómo? Todo, di conmigo todo. ¿Y qué es todo? Sáqueme en algo de ese todo, a ver. ¿Cómo dividimos ese todo? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo. A mí me enseñaron que uno debería orar por lo espiritual. Señor, que yo sea un hombre de Dios. No me interesa el dinero porque me puede dañar. ¿Te puede hacer más daño la miseria y la pobreza que la plata? Porque uno piensa mal y ora mal. No, pastor. La plata daña a la gente. Póngame cuidado. Salomón ofrendó a Dios 1000 holocaustos. Esa noche se le apareció Dios en sueños y le dijo el Señor: pídeme lo que quieras que yo te dé. Lo que quieras. Cheque en blanco, póngale los ceros que usted quiera y yo te lo voy a dar. ¿Y no fue Salomón el hombre más poderoso de la tierra? No. Ese espíritu religioso nos ha hecho un daño. La iglesia todavía cree que la iglesia del norte, el Dios de allá, es más grande. Por eso es que andamos como andamos, muchachos, porque nosotros creemos que la gente del norte, Dios la escucha más, o el Dios de ellos es más poderoso. Pero yo te voy a decir algo, eso va a cambiar. La iglesia del sur, esta iglesia será más hermosa que las del norte, porque Dios te va a bendecir a ti. Porque todo está aquí. Como si Dios hiciera acepción de personas, como si en el reino de Dios hubieran estratos. Jamás, nunca. Dios puede levantar a cualquiera sin estudio, sin conocimiento. Dios no necesita nada de nosotros. De lo vil, de lo que no es, pero si le crees. Porque eso se ha vuelto una palabra de cajón. Cuando alguien es menospreciado, dice: ah, pero Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado Él va a levantar. Sí, mijo, pero haga algo. Muévase. No se quede esperando. Haga algo, dé un paso. Haga una siembra, haga alguna cosa. Vaya, averigüe, emprenda algo. Sí, claro, Dios te va a levantar, pero haga algo. Y Dios lo va a hacer.
Entonces cuando entremos a orar, ya no vamos a entrar con ese manto religioso. Señor, tú me conoces. Claro que Dios nos conoce. Más de lo que nos conocemos nosotros mismos, pero eso no lo conmueve. Y si nosotros nos arrodillamos a quejarnos, menos. Está bien que hay momentos donde hay quebranto, está bien que hay momentos donde nos sentimos como seres humanos, pero es que es todo el tiempo. Hay etapas en nuestra vida donde nos quebrantamos por la situación, pero es que ya se convirtió en el pan de cada día. Tú cuando entres a la oración, tú entras con las llaves del reino, tú entras a abrir los cielos, tú entras a atar y desatar, tú comienzas a declarar lo que Dios dice, tú comienzas a cambiar en los aires maldiciones de generaciones completas. Yo le dije al Señor cuando me convertí, yo no quiero vivir más maldición de separación como lo han vivido todas mis generaciones. Eso no va conmigo, porque tú dices, porque tu palabra dice. Que tú rompierás las cadenas de maldición generacional. Cuando tú entras a orar, tú le dices, Señor, yo no quiero vivir atado a ningún vicio, ni a la pornografía, ni a nada. ¿Por qué? Porque tú dices. Que la liberación es el pan de tus hijos, y yo quiero la liberación. Yo no quiero vivir con eso. ¿Sí ves? Y como tú estás orando conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Que todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Entonces no entres a la oración, al lugar secreto derrotado. No entres así. Entra creyendo. ¿Ustedes se imaginan lo fácil que fue para los apóstoles entender eso? Yo me imagino que de ahí en adelante es una imaginación, no lo dice la Biblia, pero yo les voy a decir algo. ¿Ustedes se imaginan ya a Pedro y a sus discípulos diciendo: esa lepra que tiene ese señor se seca? Después de que el Señor partió, invitaron a Pedro a hacer una ceremonia de un velorio. Una mujer llamada Tabita, una sierva de Dios, una mujer que hacía vestidos, pero era hacendosa, todo el mundo la quería. Y como Pedro estaba cerca de Jope, lo llamaron para que se diera cuenta y ayudara a orar ahí para el entierro y todo eso. La mujer ya había sido lavada y llevaba, o sea, cuando lavan el cuerpo es porque ya lo van a enterrar, y llevaba 3 días ahí. Y entonces todos diciendo: bueno, ayúdanos aquí en la ceremonia, porque pues esa mujer fue tremenda. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Le dijo: Tabita, levántate. Lo que él dijo. Los otros estaban diciendo que la enterrara, y él dijo: no, pero yo he visto al Señor levantar muertos, y en su nombre, levántate. ¿Y qué pasó? ¿La enterró? Se levantó, mis hermanos, porque él creyó lo que vio por mucho tiempo, 3 años viendo al maestro hacer milagros, declarando, diciendo, sanando. Al ciego le decía: vaya y se lava, vaya, haga esto, haga lo otro, daba la orden, y a la obediencia volvía la vista.
A los leprosos les dijo: vayan donde el sacerdote, vayan. Y ellos iban y fueron sanados en el camino. Pedro vio eso 3 años. Él sabía el poder de la palabra. Ahora nos toca a nosotros. Dejemos de quejarnos, de empobrecernos. Señor, tú sabes que yo nací estrellado. Todo me pasa. Yo soy Pedro Remalas. ¿Ustedes creen que una oración así va a mover el cielo? Pero cuando tú te paras y dices: no más. Dios me llamó para cosas grandes. La sangre de Cristo me redimió para hacer cosas poderosas en su nombre. Cuando tú te levantas así, las cosas cambian, mi hermano. Levanta tu mano y dile: Señor, yo sé que tú eres el Cristo y tú me has entregado las llaves del reino. Atar y desatar. De hoy en adelante, Señor, lo voy a hacer. Así como Pedro, Juan, Pablo lo entendieron en su época, yo también lo entendí. ¿Ustedes se acuerdan de Pablo cuando le dijo al mago? Le dijo: hijo del diablo, y que quedara ciego, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué pasó? Quedó ciego. ¿Lo pensó, lo meditó, lo deseó o lo declaró? Nosotros admiramos a los grandes de la fe, a los apóstoles, a todos ellos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos lo mismo, exactamente igual. El Dios de ellos no era más grande, es el mismo. Ahora nos toca a nosotros ver milagros, caminar en una atmósfera de milagros todos los días. Todos los días. Ahora nos tocó a nosotros. Señor, nosotros oramos como congregación. ¿Para qué? Para que este lugar se convierta en un coliseo. Para que miles y miles y miles que no te conocen, que están perdidos, que están enfermos, que están atribulados, vengan y sean tocados y salvados, ministrados, sanados. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? Bendiciéndome a mí, porque yo voy a ser fiel. Y entre más dinero me des, más humilde seré. Y no importa si me bendices como Salomón, no importa, aún así voy a seguir siendo humilde. Estas son oraciones que conmueven el corazón de Dios. Así es como se ora, mi hermano. En grande, porque Dios es grande, grande. Si tú le pides a Dios para mañana el desayuno, ese es el Dios que tú tienes, el Dios que provee para un desayuno. Pero si tú crees que Dios te va a dar una empresa, si tú crees que Dios te puede levantar, ese es el Dios que tú crees. La dimensión de tu fe es el Dios que tú tienes. La religión nos enseñó a decirle Diosito,
Diosito, el creador de los cielos y la tierra, de las cosas que vemos y de las que no vemos. Dios es grande, grande, muy poderoso. Cuando David pecó y se arrepintió, Dios se le aparece a través del profeta y le dice: David, yo te llamé de detrás de las ovejas, te he dado el reino, te he dado las mujeres de tu Señor, te he dado tus enemigos. ¿Se acuerdan de eso? Te he dado tierras y otros reinos que te diezman a ti, que les cobras tributo. Te he hecho grande, y si me hubieras pedido más, te hubiera dado más. Léanlo. O sea, uno dice, el rey David fue un hombre y donde le hubiera pedido más, Dios le hubiera dado más, mucho más. Los escasos somos nosotros. La mano del Señor jamás se ha cortado para bendecirnos, jamás. La escasez está en nuestra mente. De ahora en adelante vamos a creer en grande, vamos a pedir en grande y vamos a obedecer. Amén. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.